Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Sabarce. Y esto es Killer Radio. El caso de hoy lo escogió uno de ustedes, así que Luis, gracias por tu recomendación. Y si nos estás escuchando, sigan mandándonos recomendaciones para que sigamos haciendo los casos que ustedes quieren escuchar. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, los comentarios, los follows. Yo solamente estoy acá para decirles que si no han prendido las notificaciones, es hora de que lo hagan. Mia Zapata era la famosa vocalista de la banda The Gits. Ella estaba viviendo el sueño de la época dorada del rock and roll en Seattle en los 90. The Gits y Mia estaban a punto de sacar un álbum nuevo, estaban a punto de hacer un tour mundial y estaban a punto de firmar con una de las disqueras más importantes del mundo. Pero ese sueño acabaría cuando los bomberos encontraron una noche el cuerpo sin vida de Mia, convirtiéndola en uno de los artistas que forman parte del trágico Club de los 27. Mia Zapata nació el 25 de agosto de 1965 y vivía con sus padres y sus hermanos en Louisville, Kentucky. Su padre, Richard Zapata, trabajaba como ejecutivo de una estación local de televisión y su madre, Donna, trabajaba como gerente de una estación de radio local de Kentucky. En líneas generales, la familia Zapata era una familia que vivía cómodamente en Douglas Hills y cuyos hijos tenían un espíritu libre y creativo, especialmente Mia. Ella era independiente, le encantaba escribir poemas y canciones y desde muy pequeña tenía una voz increíble y reconocible. Eventualmente, los padres de Mia se separaron. Su padre Richard se fue a vivir a Yakima, que está a 2 horas de Seattle, y Mia y sus hermanos se mudaron con su madre Donna a Nueva York. Al terminar la escuela secundaria, Mia decidió perseguir su pasión artística y se fue a estudiar artes liberales en la Universidad de Antioch, en Ohio. Fue allí donde, durante la universidad, Mia conocería a un par de amigos con quienes compartiría sus pasiones por la música y con quienes en 1986 formarían una banda a la que llamaron The Gits. Wow, The Gits se formó en la universidad. Bandón, Second Skin, alta canción. Mia era la vocalista principal de la banda. Matt Dretzner tocaba el bajo, Joe Splin la guitarra y Steve Moriarty la batería. Aunque ellos no querían encasillarse en un género específico, The Gits fue mejor conocida como una banda de punk rock que también tenía fuertes influencias de blues. En 1989, Mia y el resto de los integrantes de The Gits decidieron mudarse a San Francisco y poco tiempo después de eso decidieron mudarse a Seattle, en donde se establecieron en el distrito de Capitol Hill, en una casa a la que apodaron The Rat House. Esa casa se convertiría no solo en su espacio creativo predilecto, sino también en el lugar en donde grababan y ensayaban todo el tiempo. Poco a poco, The Gits logró crecer en la escena musical de Seattle y en 1993 estaban preparándose para una gira nacional e internacional junto con el lanzamiento de su segundo álbum llamado Enter Conquering of the Chicken. Ah, un nombre esa canción, ¿no? Ese álbum. Alto nombre. Alto nombre. Bueno, es que en Seattle en esa época era pues donde todas las bandas de rock se iban, que sí, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana. Yo definitivamente nací en la época equivocada. Total. Y además, después de que se disuelve Nirvana, ahí también salió Foo Fighters. Claro, por Dave Grohl. Después de su tour por California, en junio de 1993, la banda regresó a Seattle para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio. El tour había sido un éxito y Mia incluso había sido invitada a presentarse como solista en 2 shows en Los Ángeles. Se suponía que la banda solo iba a estar en Seattle unos pocos días para después iniciar una gira por varios países del continente, ya que además tenían una reunión extremadamente importante con 2 ejecutivos de Atlantic Records que estaban ansiosos por firmarlos como disquera. Sin embargo, ningún miembro de la banda se imaginaría que sus sueños estaban a punto de romperse de la peor manera posible. La mañana del martes de 6 de julio, Mia se encontró con su padre Richard en un restaurante local para almorzar. Ahí hablaron sobre el próximo tour y la oferta que tenían en la mano de Atlantic Records como disquera. Luego fueron al Museo de Arte de Seattle hasta que finalmente Richard dejó a Mia en Rainier Valley, en donde se estaba quedando alrededor de las 3 de la tarde. A eso de las 6:30 de la tarde,
Mia llegó a un estudio de grabación en 11th Avenue en Winston Apartments para ayudar a su exnovio, Robert Jenkins, a grabar unas voces de fondo para su propia banda que se llamaba Officer Down. A las 8:30 de la noche, Mia se fue del estudio y caminó un par de cuadras hasta llegar al Comet Tavern en Capitol Hill, en donde se encontró con varios amigos y también con sus compañeros de banda. Según los testimonios de los amigos de Mia, Mia estuvo allí bebiendo y divirtiéndose con ellos hasta que en un punto se fueron a Parkour's Pizza, en donde comieron y se tomaron un par de shots más. Y alrededor de la 1 de la mañana, Mia se fue caminando de la pizzería con una amiga llamada Tracy Kenley al apartamento de Tracy. Durante la estadía de Mia en el apartamento de Tracy, Tracy le insistió a Mia para que se quedara con ella esa noche, pero Mia le dijo que no y que no se preocupara, que ella tomaría un taxi hasta su casa. Y alrededor de las 2 de la mañana, así fue. Mia se fue del apartamento. Y hasta hoy, nadie está seguro de a dónde fue Mia realmente después de estar con Tracy. Lo siguiente que sabemos del día de Mia es que a eso de las 3:20 de la mañana, a un poco menos de 2 kilómetros del apartamento de Tracy, una mujer estaba caminando en 24 Avenue South, una calle sola y pequeña que era conocida por no ser una buena zona, por ser además una calle llena de traficantes de droga y de trabajadores sexuales. Esta señora se dio cuenta que había una especie de bolsa negra en la acera, pero cuando se acercó a ver qué era, se dio cuenta que en realidad era un cuerpo humano. No. Boca arriba, con las piernas estiradas y cruzadas a la altura de los tobillos y los brazos extendidos a los lados, el cuerpo estaba dispuesto como en forma de crucifixión. Escalofríos al 100. Al ver esto, la mujer corrió a una estación de bomberos cercana inmediatamente en busca de ayuda. Cuando el departamento de bomberos llegó a la escena, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer joven. Fue declarada muerta en la escena alrededor de las 3:35 de la mañana. La víctima no tenía ningún tipo de ID ni su billetera con ella. Lo único identificable que tenía consigo era un tatuaje en su pantorrilla de una gallina. Estaba parcialmente vestida y tenía un hoodie negro de la banda de Gits y tenía la capucha cubriéndole la cara. Tenía una especie de cordón atado firmemente alrededor del cuello. Sus shorts estaban alrededor de los tobillos y su ropa interior estaba en los bolsillos de sus shorts. El cuerpo de la víctima fue llevado al médico examinador de King County, quien la reconoció apenas la vio, ya que la había visto varias veces tocando con The Gits en los bares de Seattle. El cuerpo de la víctima lamentablemente fue confirmado como el cuerpo de Mia Zapata. Qué fuerte, bro. Y si te pones a pensar, ella estaba teniendo probablemente uno de los mejores días de su vida. Probablemente uno de los mejores días de su carrera, con amigos, con familia, celebrando que firmaron con Atlantic Records, que eso le cambia la vida a cualquier artista y que al final de esa misma noche estaría en forma de crucifixión, con una capucha, en una bolsa negra, en una calle de trabajadores sexuales. Para mí es un recordatorio este momento de lo frágil que es la vida y cómo todo puede cambiar en minutos y a veces en segundos. Total. Y lo que dices de Atlantic Records es extremadamente verdad. Yo enfatizaría que además en esa época no había herramientas realmente para un artista indie para tener la distribución que tenía una disquera. Atlantic Records era la disquera de Led Zeppelin. Claro. Iba a cambiar la vida a ella y al resto de los miembros de su banda. Claro, esto significaba todo. De hecho, en una de las declaraciones de su padre Richard, que la vio ese día más temprano, él dice que nunca había visto a su hija tan feliz y tan en paz consigo misma. Claro. Durante la autopsia fue confirmado que Mia había sido estrangulada con el cordón de su suéter y que había recibido además múltiples golpes en el área abdominal que afectaron gravemente sus órganos internos. Así que, si no hubiese sido estrangulada, posiblemente hubiese fallecido de todos modos porque estaba extremadamente herida. También tenía marcas frescas y rojas y lo que parecía una mordida en su pecho derecho. Aunque la mordida no había sido tan profunda como para obtener una impresión de dientes, el departamento de policía logró tomar muestras de la mordida para tratar de obtener evidencia de la saliva, pero la muestra fue tan pequeña que no fueron capaces de obtener ADN comprobable en ese momento. Sin embargo, el archivo de saliva fue guardado para que en un futuro, con quizás avances tecnológicos futuros,
fueran capaces de identificar a quién pertenecía la saliva de la mordida. En principio, la policía ocultó el hecho de que Mia había sido violada a la opinión pública. Sin embargo, los amigos y familiares de Mia no estaban contentos con esto. No había sospechosos, no había motivos, no había evidencia de ningún tipo más allá de la saliva. Nadie sabía nada y lo único que se sabía es que Mia había sido brutalmente asesinada y que había que hacer justicia. ¿Sabes qué? La situación me hace pensar que quizás la persona que la mata no la conocía. Por aquello de que la deja en una calle de trabajadores sexuales. A ver si quizás la confunden con una trabajadora sexual que no tiene familia ni círculo y la policía sencillamente engaveta ese caso. Eso es lo que me hace pensar que quizás esta persona no tenía idea de quién era ella, porque si supiera que es Mia Zapata, no haría esa movida. Quizás el taxista, o quizás alguien antes del taxi. Bueno, es una teoría interesante. Sin embargo, no sabemos con certeza si Mia se montó en un taxi. Oh. De hecho, no sabemos en qué dirección caminó cuando salió del apartamento. Lo que sí sabemos es que Tracy no llamó a un taxi en su apartamento. Si Mia terminó en un taxi, fue en su propia cuenta. Y la policía tuvo la teoría de los taxistas, de que quizás fue un taxista con este testimonio de Tracy y de los amigos que estaban en el apartamento de Tracy. Sin embargo, ellos buscaron todos los taxistas que estaban de guardia ese día trabajando Ok. y ningún taxista dijo haberla visto. Entonces quizás no fue un taxi. Quizás no, y la policía lo que sí está bastante segura es de que el lugar donde ocurrió el crimen no es el mismo lugar donde encontraron el cuerpo, lo cual complicaba muchísimo el caso a nivel de evidencias que podían encontrar. Efectivamente, no tenían evidencia ni idea de dónde buscar en donde ocurrió el crimen. Lo peor es que por la hora, en la madrugada además cuando ocurrió, hizo que no hubiera ningún tipo de testigos que la vieran en esa calle, ni llegando o pasando por ahí. La policía no tenía pistas que seguir, solo sabía que durante la hora y 20 minutos en que Mia desapareció, después de irse del apartamento de Tracy, pudo haber estado literalmente en cualquier parte. La policía entrevistó a todos sus amigos y familiares, pero el hecho de que Mia fuera famosa hizo que la red se expandiera. Mia tenía muchos fans. ¿Quién quitaba que alguno de los fans fue el que cometió el crimen? El ex de Mia, Robert, también era un sospechoso. Robert fue interrogado y el estudio de grabación en donde él y Mia se habían encontrado esa noche fue inspeccionado por los forenses, pero no encontraron nada tampoco. A Robert, como uno de los sospechosos principales, le pidieron muestras de semen, de cabello, de sangre y le realizaron 2 pruebas de polígrafos. Robert colaboró muchísimo con la policía y de hecho estuvo siempre muy dispuesto a ayudar para que Mia y su familia tuvieran justicia. Rápidamente, Robert fue eliminado como sospechoso porque no solo todos estos exámenes resultaron negativos con cualquier prueba de saliva que tenían, sino además tenía una fuerte coartada. Había pasado toda la noche con sus amigos y con su nueva novia actual, y todos ellos confirmaron que esto era real. O sea que a este punto puede ser cualquier persona. Totalmente, la policía estaba en un callejón sin salida. Sabemos como un hecho que no fue Robert, y por la información que tenemos, tampoco fue un taxista. Pero mírate esto. Debido a la falta de sospechosos, la policía comenzó a pensar que quizás el crimen de Mia había sido cometido por un famoso asesino en serie llamado el Green River Killer. El Green River Killer era un famoso asesino en serie del momento que era conocido por violar y estrangular a sus víctimas y además dejaba sus cuerpos en poses extremadamente parecidas a la manera en la que fue encontrado el cuerpo de Mia. Se creía que este asesino era un fanático religioso que dejaba los cuerpos de las víctimas en áreas alejadas de donde realmente las mataba. Sin embargo, esta teoría fue descartada porque el cuerpo de Mia fue dispuesto en un lugar público y no escondida como usualmente encontraron a las 48 víctimas confirmadas del Green River Killer. Así que los detectives que estaban investigando al Green River Killer, quien no había sido atrapado en ese momento, simplemente se dieron cuenta que no era un match. Pero no me suena descabellado pensar que fue el Green River Killer, especialmente si el modus operandi era parecido y el Green River Killer operaba en Seattle. ¿Qué pasaba en esa época? Literalmente operaba en Seattle con múltiples víctimas en ese momento. De hecho, por eso es que la policía consulta con los detectives del caso del Green River Killer,
Pero la razón número uno por la que descartan que esto no era una víctima del Green River Killer es porque todas las víctimas del Green River Killer fueron dejadas en zonas alejadas, no en el medio de una ciudad. Ok. Y simplemente eso les parecía demasiado atípico. Ok. El asesinato de Mia fue un shock para todo el mundo y para la industria musical de Seattle entera. Sus amigos y familiares organizaron una vigilia a la que asistieron al menos 1,000 personas. El 10 de julio de 1993, 3 días después de su asesinato, la familia de Mia organizó una misa conmemorativa privada en Seattle y luego se llevaron su cuerpo a Louisville para el entierro. Los fans de la banda de Gits organizaron varios eventos para conmemorarla y que así el mundo no olvidara el impacto y la importancia que Mia Zapata había tenido no solo para la música, sino también para todos aquellos que lograron conocerla a través de sus canciones, de sus valores y de todo lo que ella defendía. Incluso músicos y bandas de la época se sumaron al apoyo de un llamado de justicia, incluyendo los miembros de Nirvana. Sus amigos y compañeros colocaron pósters alrededor de todo Seattle con la esperanza de que alguien la hubiese visto esa noche mientras estuvo sola, e incluso se ofreció una recompensa de $1,000 a quien tuviera información que fuera relevante para la investigación. Sin embargo, obviamente esto hizo que muchas personas se comunicaran con la policía, pero con información falsa para lograr obtener una recompensa. La verdad es que esto es típico cuando ofrecen dinero por información. Bueno, y el hecho de que Mia fuera famosa lo hizo 20 veces peor. Claro. Todas las llamadas fueron inútiles. Hubo una llamada, sin embargo, que no fue tan inútil y que la policía se tomó bastante en serio. Y era de un hombre que vivía hacia el lado opuesto de donde Mia hubiera ido hacia su casa. Ok. Y él dice que esa noche, alrededor de la hora en la que se piensa que Mia murió, escuchó un grito aterrador de una mujer y lo suficientemente aterrador y duro para que esta persona se vistiera y saliera corriendo y bajara de su apartamento para entender qué estaba pasando. La persona dice, sin embargo, que cuando bajó no había nada, pero que está seguro que algo horrible pasó. Wow, ok. Ya para este punto, la familia y los amigos de Mia estaban agotados de no tener ningún tipo de progreso. Así que Steve Moriarty, el baterista de The Kids, junto con otros amigos de Mia, contrataron a una investigadora privada llamada Lee Heron. Lee concentró su investigación privada en el círculo cercano de Mia y en la comunidad. Lee tenía la teoría de que la persona que asesinó a Mia la conocía. Ella entrevistó a varias mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales en la calle donde Mia fue encontrada y a personas que vivían en la zona. Visitó los clubes y trató de encontrar información de los sitios que Mia frecuentaba, pero no logró encontrar nada. Pronto, la gente se enteró que Lee Heron estaba tratando de encontrar al culpable de la muerte de Mia, así que junto con los fans, The Kids organizó una serie de conciertos benéficos que contaron con la presencia de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Courtney Love y Soundgarden. Esto hizo que el caso ganara una atención mediática extrema, lo suficiente como para que la gente no olvidara que la muerte de Mia seguía sin resolverse. Qué bueno por el círculo de Mia y por los otros músicos que apoyaron esta causa para que el caso no se enfriara. Creo que esto fue clave, ¿no? Bueno, y la banda también, de hecho, creó una organización llamada Home Alive que ofrecía defensa personal para mujeres. Oh, interesante. Sin Mia, The Kids no tenía la misma esencia. Y The Kids sabía que no podía seguir con la banda sin ella. Mientras intentaban grabar su segundo álbum, se dieron cuenta de que Mia había dejado grabado una canción a medio terminar llamada Sign of the Crab. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque Mia la había escrito 2 meses antes de morir y la letra era casi profética, ya que contaba la experiencia de ser asesinado a manos de un extraño. Brother, esto sí que es un momento de escalofríos al 100. Yo los tuve cuando lo leí por primera vez. Súper mal augurio. The Kids terminó lanzando su segundo álbum, Enter the Conquering of the Chicken, a mediados de 1994. Para 1995, los miembros que quedaban de la banda seguían trabajando con numerosos artistas para producir álbums y tocar en conciertos benéficos para seguir recolectando fondos para pagarle a Lee Heron y que ella lograra encontrar algo sustentable para la investigación. Sin embargo, con el pasar de los años, la investigación se congeló y The Kids, como banda, se separó. Y luego un silencio enorme. En el 2001, los detectives Greg Mixel y Richard Gagnon fueron integrados al Departamento de Policía de Seattle, en donde descubrieron el caso congelado de Mia.
dándose cuenta que no solamente estaba sin resolver, sino que tenían una muestra de saliva que no tenía ADN asignado. Para ese momento la tecnología de ADN había avanzado muchísimo versus lo que se podía lograr en 1993. Así que enviaron la muestra al laboratorio de Washington State Patrol. Y al analizar la muestra, se encontró que pertenecía a un hombre sin identificar, pero se logró tener información suficiente sobre el ADN. Los detectives Mixel y Gagnon inmediatamente se metieron en la base de datos del Washington State para encontrar un match del ADN, pero no hallaron nada. Así que la investigación siguió en pausa. Hasta que un año después, el laboratorio de Washington State Patrol obtuvo una llamada de las autoridades de Florida. Al parecer, un ladrón había sido capturado por la policía en Florida y cuando metieron sus muestras de ADN en la base de datos, el ADN de este ladrón hizo match con el ADN de la saliva encontrado en el cuerpo de Mia Zapata. No, vale, no te lo puedo creer. Dio con un hombre llamado Jesús Mezquia. Jesús era un cubano exiliado de 48 años de edad que vivía en Florida. En 1997, Jesús tenía historia. Había sido condenado por agresión con agravantes a una mujer embarazada, secuestro, robo y todo esto a principios de los años 80 en Florida. Jesús también vivió en California, donde había sido condenado a finales de los años 80 y a principios de los 90 por agresión a su cónyuge y además agresión con fines de violación. También se descubrió, y quizás esto es lo más importante, que Jesús Mezquia vivió en Seattle entre 1992 y 1994. Mientras vivía en Seattle, compartía casa con una mujer que vivía 3 cuadras de donde fue encontrado el cuerpo de Mia. La noche en la que Mia fue asesinada, la mujer con la que él vivía estaba fuera de la ciudad. Así que con esta información, el 10 de enero de 2003, 10 años después de la muerte de Mia, Jesús Mezquia fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Mezquia negó haber conocido en ningún momento y haber asesinado a Mia Zapata, pero la muestra de ADN de saliva encontrada en el cuerpo de Mia coincidía al 100% con el ADN de Jesús Mezquia, así que no había forma de negar lo que él había hecho. Además, y esto no me lo van a creer, mientras Jesús Mezquia vivió en Seattle por 2 años, trabajó como taxista y está confirmado que estuvo manejando un taxi el día de la muerte de Mia Zapata. Para los detectives del caso, no había dudas de que Jesús había visto a Mia caminando sola esa noche, la metió en su taxi a la fuerza, la violó, la golpeó, la estranguló y finalmente la dejó tirada en la calle donde la encontraron. La teoría de la policía era que Jesús Mezquia efectivamente no tenía idea de quién era Mia Zapata en ese momento y de su fama, y su plan era, como dijiste al principio con la teoría inicial del taxista, dejarla tirada en una zona llena de trabajadores sexuales para hacer un caso más de la policía de ese tipo. Wow, siempre fue el taxista desconocido. Para agregar más, durante el juicio, una mujer declaró en el estrado haber sido violada por Jesús Mezquia 6 meses después de la muerte de Mia en Seattle, mientras estaba trotando downtown alrededor de las 4:30 de la mañana. Un enfermo depravado que hacía esto en estado, pues, básicamente. El juicio duró 2 semanas y el jurado deliberó por 2 días, hasta que finalmente, el 24 de marzo del 2003, declararon a Jesús Mezquia culpable y lo sentenciaron a 36 años de cárcel por el asesinato de Mia Zapata. Muchos homenajes y tributos fueron realizados en memoria de Mia luego de su muerte, tanto en el mundo de la música como para el movimiento feminista. En junio de 1994, la banda de punk 7 Year Bitch le puso el nombre de Viva Zapata a su álbum, en el cual algunas canciones abordaban directamente el asesinato de la vocalista. En 1994, Joan Jett escribió la canción Go Home en honor a Mia como parte de su álbum Pure and Simple. Y en 1996, los miembros restantes de The Gits sacaron un disco recopilatorio con la participación de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, entre otros, y lo titularon Home Alive, The Art of Self-Defense. La imagen y el nombre de Mia Zapata fueron tomados como símbolo y sinónimo en incontables marchas de protesta contra las agresiones sexuales y los crímenes del patriarcado. A día de hoy, la familia y los amigos de Mia lo que lamentan es que ella
se haya regresado sola en la madrugada hasta su casa y que así como ella, miles de mujeres en algún momento no han logrado regresar sanas y salvas a sus hogares. Qué triste y qué trágico. Qué bueno, por un lado, que se haya encontrado al culpable y se haya hecho algo de justicia, sobre todo para el círculo de Mía, que luchó tanto porque se hiciera justicia. Lo único es que creo que me queda rondando la cabeza solo una pregunta, y es que, ¿por qué? Tipo, este era un tipo que no la conocía y que, aunque tenía historial semi-violento, nunca había hecho algo así. ¿Por qué agarra a Mia Zapata random y termina violándola y matándola y poniéndola en una bolsa de basura? Bueno, esta es la historia oficial. Ok. Sin duda el culpable tiene un match de ADN, era taxista, vivió en Seattle, tiene una historia de violencia en el pasado Claro. y después de Mia Zapata una historia de una violación que se contó en el juicio. Pero hay un montón de teorías que encontré en internet que me parecieron curiosas y creo que vale la pena mencionar. Ok. Primero, hay muchos que piensan que el éxito de Mia y de The Gits en la escena musical estaba creando celos. Y había un montón de rivalidades de bandas. Y hay quienes piensan que el crimen, si bien fue ejecutado por Jesús Mezquia, alguien más fue el autor intelectual. Oh, teoría conspirativa. Sin embargo, no hay pruebas de esto. Ok. Hay otra teoría que encontré que, si bien encaja con que Jesús Mezquia sea el culpable, nos da más contexto de lo que posiblemente ocurrió esa noche. Primero, Mia no solamente tocaba con The Gits. Ella también hacía vocales con otra banda llamada Hell Smell, que era otra banda que tenía con su ex Robert, junto con dos chicas más llamadas Leah Nichols y María Mabra. En un foro online encontré esta historia de alguien que dice ser esa Leah Nichols, que tocaba con Mia. Y ella explica en este post que Mia tenía una historia fuerte de alcoholismo y uso de drogas. Esto no era poco común en la escena musical de Seattle. Sin embargo, con el deal de Atlantic Records como disquera, la banda le estaba dando un ultimátum a Mia para que dejara de consumir. Y ella decía haber parado, pero en realidad, según Leah, o esta persona que dice ser Leah Nichols, ella le seguía comprando drogas a su compañera de banda, María Mabra. Según este usuario que dice ser Leah Nichols, esa noche, Mia pasó por casa de María Mabra después de estar en el apartamento de Tracy. Y en ese momento, María vio cuando el asesino atrapó y secuestró a Mia Zapata. Según Leah, la razón por la cual María nunca dijo nada a las autoridades es porque si lo decía iba a destruir su reputación en la escena musical, además de involucrarla en tráfico de drogas. Y al final del día, nada iba a traer a Mia Zapata de vuelta. Bastante oscura esta teoría, ¿no? Bastante oscura. Y realmente una de las razones por la que me la tomo más en serio sin tener pruebas es porque María Mabra vivía a un par de cuadras de... ¿Recuerdas ese hombre que te dije que llamó a la policía, que escuchó un grito en la dirección opuesta? Sí. Ese hombre vivía en una zona llamada The Reservoir. Ok. María Mabra vivía en esa misma zona a 3 cuadras de donde esta persona escuchó el grito. Ok, pero el asesino sería el mismo, independientemente de lo que sea. Independientemente, pero creo que da un poco más contexto de quizás cuál era realmente lo que era la vida de estas personas. Claro que Mia era alcohólica, drogadicta. Eso creo que te pone en perspectiva de cuál es el contexto de lo que era Mia y lo que estaba alrededor de ella. Quizás estaba comprando en ese momento o algo y se metió en algún problema. Yo creo que definitivamente tiene que haber más información de esto, tipo la gente que está alrededor de Mia. María, Leah, Robert. Solo ellos son los que pueden saber más de la vida de Mia y lo que posiblemente pasó. Mia Zapata siempre será recordada por lo gran vocalista que era, por toda la música que hizo con The Gits, por lo gran persona que era, pero también será recordada por ser uno de los artistas que murió a los 27 años y que forma parte de ese trágico club de los 27 que incluye a Kurt Cobain, a Basquiat, a Jimi Hendrix, a Jim Morrison y muchos otros. Esto ha sido el episodio de hoy y nos vemos el próximo martes.